Vamos a mirar el ejercicio 4. En este ejercicio tenemos, ¿sí? Bien, mirando un poco la tensión de salida, ¿sí? Se encuentra en la pata del colector. Entonces, estamos en una configuración de emisor común. Por otro lado, nos pide determinar cuánto vale la resistencia de emisor y la resistencia de colector para encontrar, ¿sí? El punto de polarización de 0,25, ¿sí? miliamperes, ¿sí? Es decir, nos está indicando cuánto vale la corriente colector del punto Q y cuánto vale la tensión colector-emisor, ¿sí? En el punto de polarización. Otro dato que reviste sin interés es la tensión de Early, ¿sí? Que nos indica algo, ¿sí? Respecto de R0 y los capacitores de acoplamiento, tanto CC, ¿sí? Para lo que es la utilización de la polarización y la CE y el capacitor CE, que también lo vamos a utilizar, ¿sí? En polarización y luego, ¿sí? Tendrá su importancia respecto de la ganancia. Finalmente, vamos a calcular algunos de los parámetros, ¿sí? Que tenemos, ¿sí? La tensión de entrada respecto a la tensión de salida, la resistencia está por la fuente y finalmente lo vamos a simular para ver si justamente estamos en una condición de correcto, ¿sí? Análisis. Bueno, vamos a analizar lo que sería primero el circuito desde el punto de vista de la polarización. CC está abierto, ¿sí? RC también está abierto, ¿sí? Recuerden que para continua CC y C se encuentran, ¿sí? Abiertos, o mejor dicho, tienen reactancia tendiendo a infinita, por lo que no me influyen en el punto, ¿sí? De la polarización. Bueno, planteando las dos mallas, ¿sí? En este caso, ¿sí? Vamos a plantear primero la malla que sale desde la tensión, mejor dicho, sale desde la base, ¿sí? Y llega al lo que sería el emisor, y luego, ¿sí? Desde lo que sería la alimentación del colector, llegando hasta lo que sería el emisor. Entonces, bueno, en una primera planteo las mallas, bueno, luego la resolución sin numérica quedará para ustedes, pero les dejo, ¿sí? Los valores. Entonces, BCC sería la corriente del colector, ¿sí? En el punto Q, ICQ, por RC, más la tensión BCQ, ¿sí? Más la corriente del emisor, y en este caso por RS más RE, menos la BE. Es decir, estoy planteando la malla esta que estoy marcando con color, ¿sí? Esa sería la primera ecuación, ¿sí? De malla. Fíjense que aparece ICQ, IE, ¿sí? Recuerden que hay una relación entre IE e ICQ, ¿sí? Esto no, ya lo han visto, ¿sí? En la clase, ¿sí? Anterior con Ariel, ¿sí? Recuerden que la corriente de emisor la puedo plantear como la corriente de la base más la corriente del colector, ¿sí? Y bueno, y la corriente de la base la puedo plantear como la I del colector sobre beta más la I del colector. Bueno, agrupando así un poco este término, ¿sí? Y bueno, trabajando algebraicamente esto quedaría 1 sobre beta, ¿sí? Más 1. Bueno, entonces podemos hacer la suposición que la I de emisor y la I de colector son iguales cuando beta si es mayor a 100. Bueno, y demás cosas y suposiciones que ya han visto. La otra ecuación sí que puedo plantear, o la otra ecuación sí que podría utilizar, debido a que aquí aparecen sí las dos incógnitas. Fíjense que aparece RC como incógnita y aparece R como incógnita, sería plantear la malla que voy a marcar con color rojo, es decir, la malla 2. ¿Sí? Bueno, como este capacitor, ¿sí? Me está, ¿sí? Abriendo el circuito, bueno, analizo lo que sería esta malla que ahí marqué con rojo, entonces digo, bueno, que cero, ¿sí? Planteando, partiendo de la Tierra, no va a ser otra cosa que la corriente de la base, ¿sí? Que ya sabemos la relación que hay con la corriente del emisor, por la resistencia de la base, más BBE, ¿sí? Asumimos que estamos, ¿sí? En zona activa, ¿sí? Porque el punto de polarización asumimos que está, ¿sí? Dentro, ¿sí? De la zona de amplificación, más, ¿sí? Y de vuelta, ¿sí? El mismo término que tenemos aquí, la corriente del emisor por RS más RE.
menos BE. Bueno, aquí en este caso tenemos la única incógnita que tenemos es la resistencia del emisor, ¿sí? La de la base la conocemos. Entonces, bueno, trabajando un poco con el sistema de ecuaciones, ¿sí? Y demás, se obtienen tanto los valores de RE y RC, ¿sí? Que verifíquenlo, por favor, ¿sí? Calculen, ¿sí? Sus valores, a ver cuánto, si les dio, ¿sí? Igual que a mí, entonces yo estoy obteniendo que la resistencia del colector a mí me estaba dando aproximadamente 11,3K. No van a encontrar un valor, un resistor de 11,3K, ¿sí? No existe, ¿sí? En el mercado, así que bueno, lo van a tener que conformar. Podemos usar uno de 10 y uno de un K2, ¿sí? Entonces para llegar a 11,2K. Y la resistencia del emisor, ¿sí? Se lo anoto aquí con otro color. Yo obtuve que la resistencia emisor es 16,5 kilos. Corre la misma suerte, ¿sí? No van a encontrar un resistor de 16,5, ¿sí? Tendrán que conformarse con encontrar uno de 10, ¿sí? Y bueno, y luego ver cómo formar estos 6K5, ¿sí? Hay varias opciones, así que estas serían las dos resistores que hemos encontrado. Vamos a ver qué pasa si con LTSpice, cómo hacemos para simular y ver realmente si estos dos valores que encontramos si nos están dando el punto de polarización correcto. Entonces, bueno, cargamos el LTSpice, ¿sí? Para el LTSpice lo que tengo que encontrar, fíjense que obviamente a los capacitores hay que darle valores, si no es que los puedo poner, no existe ¿sí? Un valor infinito, yo le puse un valor bastante grande, un milifarad, ¿sí? 5 mili, 50 mili son valores ¿sí? grandes. Y le puse los valores a los resistores, 11,4K por uno y 16,4K ¿sí? por otro. Fíjense que mirando un poco la pizarra, ¿sí? 16,5 ¿sí? y 11,3, bueno, estamos ahí, ¿sí? De los valores calculados respecto a los valores que vamos a utilizar en el LTSpice. Bueno, ¿cómo hago para definirle, cómo hago para encontrar si el punto de operación, el punto de polarización del transistor? Fíjense que utilicé un transistor genérico, ¿sí? Un transistor ¿sí? NPN. Directamente piense que el modelo del transistor, cuando van a aplicar componentes o agregar componentes, ¿sí? Aquí directamente pueden encontrar ¿sí? un transistor genérico. Bueno, acá este es uno PNP, en realidad nosotros precisamos un NPN. Fíjense que aquí está NPN, ¿sí? Que no tiene ¿sí? nada, no tiene ningún parámetro, nada. Entonces, para modelizarlo, para indicarlo que nuestro beta, que nuestra ganancia sea de 100, hay que utilizar ¿sí? esta sentencia. Bueno, una vez sí parametrizado, sí construido sí nuestro circuito, fíjense que estoy poniendo BC, ¿sí? Es decir, nuestra tensión del colector, ¿sí? Que más en señal es de donde vamos a medir la señal de salida. Nuestro BE, ¿sí? Nuestra tensión de emisor, y bueno, el capacitor de la resistencia de emisor, bueno, y el resto de la configuración del circuito. Entonces, la fuente senoidal, ¿sí? Por ahora no le prestemos atención ¿sí? En la polarización, pero sí lo que vamos a tener que definirlo es simulación command, que justamente nos indique el punto de polarización. Fíjense que ahí aparece la consigna .p, y damos simular y nos indica y nos tiene que indicar el programita cuánto valen ¿sí? Primero la corriente por el colector y la tensión colector emisor. Si aquí miramos la corriente del colector, en nuestro caso está dando ¿sí? 0,00. Bueno, esto si lo pasamos a lo que sería miliamper, estamos teniendo ¿sí? 24,8 0,248 ¿sí? miliamper. Fíjense que por nuestra consigna queríamos tener 0,25 miliamper. Bueno, estamos ahí, 0,248. Está pues un valor ¿sí? muy cercano. Y lo otro tendremos que encontrar cuánto vale BCE. Bueno, BCE, fíjense que tenemos la tensión C, ¿sí? BBC tenemos 2,16 volt y la tensión BE está en menos 0,86. Entonces, BCE, si hacemos la cuenta de BCE,
Sí, en este caso tenemos 2.17 menos 0.86. Bueno, estamos, sí, ahí vamos a hacer la cuenta con la calculadora, no hay que hacer demasiada cuenta. Fíjense, 2, podemos poner 17, menos menos sería más 0,86, punto 86. ¿Sí? Estamos en el orden 3,03 volts. ¿Sí? Y por consigna queríamos encontrar que nuestra tensión sea de 3 volts. Es decir, con estos dos valores de RC que hemos calculado, ¿sí? Estamos cumpliendo con el punto de polarización. Bueno, muy bien. Aquí se encuentra finalizada la primera parte del análisis del punto de polarización de nuestro transistor. Ahora, si miramos un poco la consigna, queremos ver qué pasa con la señal, ¿sí? De nuestro transistor. Es decir, cuando le aplicamos una tensión, ¿sí? De alterna a nuestra base, ¿sí? ¿Qué tensión vamos a obtener? Lo que sería la salida, ¿sí? Del colector. Esta configuración es una configuración en emisor, ¿sí? Común. Para seguir avanzando, vamos a nuestra, ¿sí? Pizarra, ¿sí? Con los valores que hemos obtenido. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es aplicar superposición, como aplicamos en la primera parte, y anular las que serían las fuentes de continuo. Fíjense que en nuestro caso, ¿sí? el CE se está comportando, ¿sí? Para la señal que vamos a trabajar, vamos a calcular las reactancias, ¿sí? Con los valores que yo les di. Fíjense que aquí abajo en el LTSpice yo le di un valor, ¿sí? Para la reactancia. Entonces, para esta frecuencia, para 500 Hz, ¿sí? Cómo se comporta la reactancia C, ¿sí? Y cómo se comportan la reactancia CC y C1, que bueno, que la utilicé. Vamos a ver para qué, ¿sí? La utilicé. Entonces, sabemos que CC son 5 mili, ¿sí? Y C son 50 mili. Entonces, nos fijamos qué efecto tiene. Entonces, lo noto por aquí, XC, fíjense, esto lo han visto en la materia así anterior, 1 sobre 2 pi F por C, habíamos dicho CE. Bueno, y obtenemos un determinado, ¿sí? Valor. Bueno, para los valores que yo le asigné, ¿sí? En nuestro programa en LTSpice, obtenemos que XC, ¿sí? La reactancia que está entre la base y la fuente BS, vale 0,6 ohm, y XC 64 miliohms, cosa que son valores bajos. Si XC lo hubiera hecho un poco más grande, bueno, claramente, o sea, supóngase que los hubiera hecho dos iguales, la reactancia sí tiende a bajar para la frecuencia sí que me encuentro analizando. Fíjense que estos valores, y revísenlo, la frecuencia que yo le había dado creo que eran 500 Hz, y vamos a mirarlo un poquitito, 500 Hz, revisen por favor estos valores. Bueno, ajustando, sí, lo había hecho con frecuencia 50 Hz, en realidad estamos utilizando 500 Hz, fíjense que los órdenes de magnitud sí, han disminuido sí, hasta un poco más. Bueno, vamos a ver cómo analizamos este circuito sí, en señal. Bueno, un poco lo que ya estuvimos viendo, sí, sabemos que que el generador de continua se encuentra anulado, ¿sí? Por lo que es el método de superposición, ¿sí? Analizado ¿sí? En materias anteriores, y vamos a trabajar con el modelo ¿sí? Del transistor. Bueno, para nuestro caso voy a dejar la fuente ¿sí? BS, ¿sí? Tal cual la tenemos, ¿sí? BS. Luego, como sabemos que la reactancia capacitiva no tiene peso, si la despreciamos, fíjense que estamos del orden de 64 miliohms, ni siquiera la tenemos en cuenta. Y pongo ahí los dos puntos como para recordar que aquí estaba CC, ¿sí? Aquí CC. Tenemos en la base tenemos nuestra resistencia de base, ¿sí? Que queda ¿sí? Tal cual está, con 50 kiloohms. Y empieza a aparecer el modelo del transistor. Vamos a poner aquí RP, ¿sí? La resistencia entre base ¿sí? Y emisor. Luego tenemos, ¿sí? Vamos a hacerlo de esta manera, nuestro emisor. Entre el emisor y la Tierra, ¿sí? ¿Por qué la Tierra? Bueno, porque justamente el punto este que tenemos aquí, este punto que estoy marcando con detalle, el capacitor está comportando como, fíjense, una resistencia muy baja, 6,4, una impedancia muy baja, 6,4 miliohms, comparado con REE, que eran 16,5 kiloohms. Sabemos lo que pasa en un paralelo.
Lo exagero, ¿sí? Lo voy a poner aquí con este color, ¿sí? Celeste, ¿sí? Para que sepamos que estamos, ¿sí? En este punto que tenemos marcado y directamente ya aparecemos en lo que sería, ¿sí? La Tierra. Bueno, nos queda encontrar, ¿sí? Bueno, obviamente utilizando el modelo simplificado, ¿sí? Si no estuviera el modelo simplificado acá, ¿sí? Recuerden que aparecería en este punto que tenemos aquí, lo voy a marcar como entre paréntesis, aparece un parámetro, aparece el parámetro HRE, ¿sí? Que, bueno, como HRE, ¿sí? Es la relación de tensión inversa hacia circuito abierto, ¿sí? Tiene un valor que es por el orden sí de 10 a la menos 4, ¿sí? Directamente si no la consideramos en el modelo simplificado. Bueno, y seguimos, y nos queda analizar un poco, ¿sí? Cómo sigue el modelo del transistor. Bueno, nos queda la fuente, ¿sí? De corriente, nuestro colector, ¿sí? Y acá también aparecía, si se los marco en punteado y entre paréntesis, otro parámetro que justamente este parámetro que estoy marcando así entre paréntesis, ¿sí? Está relacionado con la tensión de Early, es R0, ¿sí? Y R0 hay que recordar, se los anoto por aquí, que R0 no es otra cosa que la tensión de Early dividido, ¿sí? La IC que obtuvimos. Como la tensión de Early tiende a infinito, aquí es como si tuviera un circuito abierto. Y luego finalmente entre el colector, ¿sí? Y la Tierra, ¿sí? Aparece nuestra, ¿sí? RC de carga. Bueno, ¿cuánto vale nuestra fuente, ¿sí? De corriente? Bueno, sabemos que esto es Gm por BBE. ¿Dónde encontramos BB? Bueno, aquí tenemos el punto B, aquí tenemos el punto E. Entonces, la tensión que tiene Rpi, ¿sí? La tensión que aparece en Rpi es BB. Y de esa forma ya nos queda construido, ¿sí? El modelo, ¿sí? Del transistor. Nuestra Vout, ¿sí? La tensión de salida, esta que tenemos aquí, es la que vamos a estar analizando. Y por eso, de esa forma, la configuración que estamos, ¿sí? Analizando es una configuración de emisor común, porque el emisor es común entre la entrada, ¿sí? De la señal y la salida. Por eso es la configuración emisor común. Bueno, un poco lo que nos pide es dibujar el circuito en pequeña señal, ¿sí? Calcular los parámetros. Bueno, los parámetros que tenemos que calcular aquí son RPi, que no los tenemos. ¿Sí? RPi, bueno, depende justamente del punto de polarización, ¿sí? Que esto es HFE, ¿sí? Sobre GM. Bueno, primero deberíamos calcular GM que no es otra cosa que es el módulo de IC, ¿sí? Sobre BT, que en nuestro caso lo podemos poner como beta por IB sobre BT, ¿sí? Es decir, depende, ¿sí? De nuestro punto, ¿sí? De polarización, ¿sí? Hagan la cuenta, ¿sí? A mí me dio aproximadamente 10 milisiemens, ¿sí? Es un poquito menos, aproximamos 10 milisiemens, ¿sí? La RPi, ¿sí? Aproximadamente son 10 kiloohm. Y ahora, bueno, la R0 ya se los había comentado, ¿sí? Cómo encontrarlo. Y ahora, bueno, ahora tenemos que encontrar, ¿sí? Un poco cuánto vale la ganancia de tensión Vout sobre BS, que es lo que nos está pidiendo, ¿sí? El enunciado, y cuánto vale nuestra, ¿sí? Resistencia de entrada vista por la fuente. Bueno, claramente Vout, ¿sí? Sí, fíjense que la corriente que vuelve por el colector no es otra cosa que Gm por dB, entonces ya podemos anotarlo por aquí. Vout no es otra cosa menos Gm por BBE, BB tensión base emisor, por la resistencia, sí, del colector. Recuerden que una característica de la configuración emisor común es que tengo una ganancia de tensión, ¿sí? Mayor a la unidad, bastante mayor a la unidad, eso es lo que quiero. Entonces, bueno, ya hay que ir pensando que esta configuración vamos a tener una ganancia de tensión, ¿sí? Mayor a 1, ¿sí? Vamos a ver cuánto nos da, y bueno, y después podrán verificarlo ustedes, ¿sí? Con los valores. BB no es otra cosa, bueno, que si marcamos una corriente por aquí, ¿sí? Vamos a llamarla la corriente base, que IB por RPi, ¿sí? No es otra cosa
que lo que tenemos ahí. Y bueno, y lo que otro que nos quedaría para encontrar cuánto vale BB sería plantear, ¿sí?, nuestra malla a través de RP. Entonces vamos a utilizar una ecuación auxiliar, lo dejo aquí, BS no es otra cosa que BB más, ¿sí?, BE. Es decir, la tensión entre emisor, ¿sí?, y tierra. Bueno, BB no es otra cosa que la I de base por RP, ¿sí?, es esta tensión que tenemos acá, más la tensión emisor. No va a ser otra cosa que, bueno, que Gm por BB, ¿sí?, más la IB que planteamos. ¿Sí? Entonces, esto no es otra cosa, más RS, factor común de la corriente que aporta la I de base, más la fuente de corriente que ya tenemos, Gm por BB. Bueno, que si reemplazamos un poco el término BB, bueno, queda en función de la IB, nos queda que esta forma va a ser otra cosa que IB por RP más RS por IB por 1 más, en vez de poner BB, pongo GM por RP. Bueno, sí, Gm por Rp no es otra cosa que el HF, sí, bueno, lo estoy sacando de la ecuación, sí, que está ahí arriba. Entonces podemos decir que Bs no es otra cosa que Ib por Rp más Rs por 1 más HF. Me falta otro paréntesis. Bueno, acá BB, sí, fíjense que lo puedo trabajar como de vuelta que IB por RP y ahí despejo, sí, IB y ya tendría B out sobre BS. Entonces nos queda que, sí, de acá no quieran, o sea, no hay mucho para explicar, sí, respecto a cómo despejar, sí, la IB. Entonces finalmente reemplazando IB, ¿sí?, en la ecuación esta que tenemos acá arriba, ¿sí?, B out lo podemos poner de esta forma, si quieren, B out no es otra cosa menos GM, en vez de poner BB ponemos IB por RP por RC, y directamente reemplazando, ¿sí?, IB en esta ecuación nos queda que B out sobre BS no es otra cosa que, bueno, trabajemos un poco la expresión, se los dejo así para ustedes. Bueno, la expresión sí queda conformada de esta forma. Vamos a ver si dan bien las dimensiones. Esto es importante, sí, verificarlo. ¿Sí? Aquí arriba, sí, tengo, fíjense que aquí esto es un más. ¿Sí? Guarda que no son paréntesis. Vamos a borrar aquí. RP más. ¿Sí? RS por 1 más HF, esto tiene unidades de ohm, ¿sí?, con RC tiene unidades de ohm y HF es adimensional. Entonces de esa forma yo estoy, ¿sí?, obteniendo cuánto vale, ¿sí?, la ganancia. Verifíquenlo ustedes, a mí me da alrededor de un valor de 55,6, ¿sí?, menos, ¿sí?, esto es lo que sería la ganancia. ¿Sí? Bueno, vamos a ver realmente si pasa eso, ¿sí?, en lo que es la parte del simulador. ¿Sí? Vamos a cargar el LT Spice, ¿sí?, y nos fijamos. Bueno, lo único que hay que cambiar el análisis. Ahora tenemos que hacer un tipo de análisis, ¿sí?, simulation command. ¿Sí? Acá lo que vamos a ver, ¿sí?, a lo largo del tiempo. Con 20 milisegundos vamos a ver 10 ciclos, así que vamos a poner 0,4. Vamos a poner 2 milisegundos, 1 milisegundo, ¿sí? Deberíamos ver varios ciclos con 1 milisegundo y vamos a ver qué pasa. Vamos a poner 2 milisegundos, vamos a 4 mil y ahí estaría. Bueno, fíjense que ahí aparece el punto DOP, ¿sí?, me aparece como ignorado y me queda la sentencia. ¿Sí? Bueno, vamos a correr la simulación, ¿sí?, y nos fijamos, ¿sí?, qué pasa. Bueno, vamos a sacar este trazo así. Bueno, tenemos nuestra tensión, ¿sí?, de entrada. La tensión de entrada tiene, ¿sí?, 1 milivolt, ¿sí?, de pico. Y la tensión de salida tiene casi menos 60, ¿sí?, milivolt. Es decir, que casi estamos en 60 veces, ¿sí?, la ganancia. Bueno, vamos a ver si realmente pasa esto. Recuerden poner los cursores. ¿Sí? Aquí ponemos cursor 1, ¿sí?, y en este que tenemos aquí ponemos cursor 2.
¿sí? Y ahí vamos a empezar a ver la relación que hay. Bueno, entonces movemos cursor 1, hacemos que la base de tiempo coincida, cursor 1 en el pico. Bueno, acá sabíamos que era, sí, prácticamente sí, un milivol, y vamos a llevar el cursor 2 sí, al mismo instante sí, temporal. Bueno, fíjense que ahí prácticamente poniéndonos en el mismo sí, instante temporal tenemos 53,5, ¿sí? Más o menos, que sería la ganancia. 53,5 milivolt dividido un milivolt, bueno, nos queda casi 53, sí, 54 la ganancia. ¿Sí? Hoy haciendo los cálculos, si estamos en menos 55,6, fíjense que por ahí algún error, alguna cosita que hayamos redondeado, esto no es 10K, es un poquito menos, 9 y pico, y esto no es 10, es 9,6. Pero bueno, estamos en el orden de lo que sí tendríamos que ver. Bueno, también en NetSpice, sí que era un poco lo que estaba así el gráfico anterior mostrado, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, vamos a copiar esta expresión, out, ¿sí? Vamos a agregar un plot, vamos a agregar el plot de vuelta de out, nos pasamos aquí abajo, ¿sí? Ponemos out aquí abajo, pero ahora lo vamos a llevar hacia arriba, es decir, tenemos dos veces graficado out, y lo vamos a dividir por BBS, con el signo menos, ¿sí? Así queda todo en la misma ¿sí? Unidad. Fíjense que aparece como una especie ¿sí? de línea, ¿sí? Media rara, que sea línea si yo aprieto control y veo el valor medio, me da 53,35, ¿sí? Que es el valor medio que estamos obteniendo de ganancia. 53, o sea, el signo menos, ¿sí? Bueno, por eso no aparece el signo menos. Si yo acá el signo menos lo quitara, ¿sí? Y hago de vuelta, sí, lo mismo, me queda menos 53,4, que era lo que habíamos visto, sí, acá, sí, trabajando aquí con los cursores, y coincide, sí, bastante cercano con lo calculado. Hay que ver que acá la resistencia, sí, es 11,4 y algún que otro, sí, error de redondeo. Bueno, finalmente quedaría encontrar cuánto vale si la resistencia si RAIN. Eso un poco se los dejo sí, para ustedes. Y lo que hay que pensar, hay que mirarla desde aquí, cuánto vale RAIN. Sí, fíjense que RAIN podemos plantear una RAIN prima. RAIN prima. Bueno, podríamos decir que la RAIN no es otra cosa que la R de la base en paralelo con RI'M, y que como conocemos la tensión BB, ¿sí? La tensión BB ya la conocemos, y si lo dividimos por IB, ¿sí? Podemos decir que RI'M no es otra cosa que la tensión de la base, bueno, ya sabemos cuánto vale, dividido ¿sí? IB, y no es otra cosa que mirando un poquitito estas dos expresiones, sabemos que la RI'M BS sobre IB no es otra cosa que RP más RS por 1 más HF. Fíjense que esto, ahí ya en teoría hubiéramos encontrado RI'. Fíjense que hubiéramos tenido un cambio muy sustancial, ¿sí? Si el capacitor CE, ¿sí? O el capacitor este de acoplamiento, hubiera estado también colocado, ¿sí? De esta forma, es decir, entre el colector y lo que sería la serie RS y RE. Eso nos hubiera cambiado mucho en señal. ¿Por qué? Porque de esa manera no estaría la RS, ¿sí? El término RS, este que tendríamos aquí, este término, ¿sí? RS, no estaría pesando, entonces la ganancia sería mucho más alta. Este término, ¿sí? No estaría presente, ¿sí? El DRS, y en ese caso, fíjense que también la ganancia valdría menos GM por RC. Es decir, se me hubiera amplificado mucho más la ganancia si no hubiera estado RS. De hecho, vamos a verlo en el simulador, ¿sí? Pero es algo también como para que sí tengamos en cuenta. Voy a abrir el capacitor, ¿sí? El capacitor directamente lo abro, ¿sí? Para que veamos cómo afecta así un poco la ganancia. Saco este capacitor y directamente reconfiguro mi sistema.
Bueno, vamos a simular nuevamente y vemos, sí, qué pasa. Recontra simulamos. Y fíjense que ahora la ganancia, ¿sí? Automáticamente se fue a 100 veces. Bueno, esa es una de las cosas que tiene el capacitor, sí, de emisor. Me aumenta la ganancia. Si no hubiera estado el capacitor de emisor, ¿sí? Lo ignoro el capacitor de emisor. Vamos a quitarlo el capacitor de emisor directamente, que sería lo último que hacemos. Vamos a ver si el LTSpice deja ahí. Fíjense qué problema tenemos ahora. Bueno, claramente la ganancia disminuyó, sí, de forma muy considerable. Estamos en una ganancia prácticamente, sí, menor que la unidad. ¿Sí? Está atenuando el circuito de eso. Entonces, fíjense la importancia que tiene, sí, el capacitor de emisor.